En videotutoriales anteriores nos hemos centrado en delimitar el concepto de evaluación educativa, así como realizar una clasificación en torno al referente que se tiene en cuenta a la hora de emitir un juicio de valor. Así, si recordamos, hablábamos de que cuando se tienen en cuenta referentes externos, la evaluación que se lleva a cabo es una evaluación nomotética, o bien cuando se tienen en cuenta referentes internos del propio estudiante, del propio alumno, se lleva a cabo una evaluación ideográfica. En este otro videotutorial nos vamos a centrar en clasificar también la evaluación, pero desde el punto de vista de las funciones que cumple nuestro sistema educativo. Así pues, es necesario, en primer lugar, hacer alusión a una preconcepción o una idea errónea que tradicionalmente podemos tener muchos profesores y profesoras. Es la diferencia entre evaluación y calificación. Necesariamente, una evaluación no tiene que conllevar una calificación, la emisión de un juicio de valor numérico o no. Ahora bien, una calificación, emitir un juicio de valor con una calificación, ya sea numérica o no, sí que implica previamente un proceso de evaluación. De igual forma, tradicionalmente en nuestro sistema educativo puede ser entendida que la evaluación educativa tiene una función meramente diagnóstica o certificadora o ligada a la promoción o no, a la toma de decisiones sobre la promoción o no de un alumno o una alumna en una etapa, en un curso o en una asignatura. Afortunadamente, esa dimensión exclusivamente centrada en la certificación es muy reduccionista y existen otras dimensiones a considerar. Es ese el objetivo a tratar en este videotutorial. Para ello, empezaremos con la función sumativa. Y aquí en la función sumativa es necesario anticipar otros errores que podemos tener. Una dimensión sumativa de la evaluación no implica necesariamente la emisión de un juicio de valor numérico o de una calificación numérica. Tampoco tenemos que considerar que la evaluación sumativa está ligada simplemente a la reproducción de contenidos meramente conceptuales. No, la dimensión sumativa de la evaluación implica valorar unos resultados de aprendizaje a lo largo de un determinado proceso más o menos largo, un proceso formativo. Así, por ejemplo, podemos considerar un determinado curso y una determinada área de conocimiento, una determinada asignatura dividida en varias situaciones de aprendizaje. La evaluación sumativa de la educación, de la evaluación sumativa de la evaluación, como digo, implicaría la valoración de los resultados que ha adquirido el alumno a lo largo de un proceso, por ejemplo, a lo largo de un trimestre o a lo largo de un curso académico como aquí está. Así pues, si yo lo que quisiera como profesor es valorar los resultados de aprendizaje a lo largo de un año, tendría en cuenta elaborar instrumentos de evaluación que permitieran evaluar cada una de estas situaciones de aprendizaje de este curso en concreto. Si quisiera al final un trimestre, pues tendría que tener en cuenta las primeras situaciones de aprendizaje que aquí se muestran. Bien, lo que sí es cierto es que esta evaluación sumativa viene ligada, digamos, a su propia funcionalidad social, es decir, comunicar unos resultados, ya sea al alumno, ya sea a los padres. Por lo tanto, sí que se valoran unos resultados y esos resultados suelen, a lo largo de un proceso formativo, y esos resultados suelen ser comunicados. Bien, pero como digo, necesariamente no podemos considerar que la función de la evaluación del sistema educativo y de la evaluación en concreto está ligada exclusivamente a certificar, a valorar si un alumno promociona o no. Si hiciéramos eso, estaríamos, digamos, desestimando tal vez la función fundamental, que es detectar dónde se están produciendo los errores para poder reorientar el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza del propio profesor. Con eso nos referimos a la segunda función, que es la función formativa de la evaluación. Bien, ¿en qué consiste esta evaluación formativa? ¿Qué características tiene esta evaluación formativa? Debemos considerar que esta evaluación formativa está no solo ligada a la certificación, sino a comunicar, detectar los errores para, como digo, reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y debe ser continua. Ojo, no entendamos por continua evaluar sistemáticamente de manera continuada al alumno con diferentes exámenes, pero también tiene que ser cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Que no tiene que estar centrada en el juicio de valor numérico, sino producir o proporcionar al alumno determinados indicadores cualitativos próximos a la producción o a la tarea que está haciendo para que pueda mejorar el aprendizaje que está llevando a cabo de ese contenido concreto.
Así, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imaginaos, vamos a imaginar matemáticas y vamos a imaginar que un alumno realiza, el profesor está trabajando en la resolución de problemas matemáticos, trabajando en la competencia en matemática y a lo largo de una determinadas situaciones de aprendizaje en un trimestre están trabajando unos determinados problemas. Bien, el profesor, si quisiera llevar a cabo una evaluación formativa, no podría limitarse simplemente a decir que el alumno en este problema obtiene un 7 o un 8 o que sabe realizar problemas o no sabe realizar problemas. Para llevar a cabo una evaluación formativa debería tener en cuenta, por ejemplo, otros aspectos, otros más cualitativos a lo largo de un determinado proceso. ¿A qué me refiero? No centrarse en una calificación numérica, sino dar información detallada al alumno sobre diferentes aspectos de esa tarea concreta, como es la resolución de problemas. Yo podría informar sobre la comprensión que el alumno tiene de los datos del problema. Yo podría informar al alumno sobre la planificación que hace de las soluciones a llevar a cabo en ese problema, o sobre la propia resolución o la interpretación que hace de esos resultados. Esto es la evaluación formativa, no centrarse en evaluar numéricamente un determinado producto de aprendizaje de una determinada tarea, sino informar de forma inmediata cuando se produce y de forma cualitativa, descriptiva y continua sobre determinados aspectos de esa tarea en concreto. Así, por ejemplo, si nos centráramos en cualquiera de estos criterios que estoy diciendo, por ejemplo, en la propia comprensión del problema, incluso podríamos dar mucha más información. ¿Cómo podemos evaluar ese aspecto concreto de la comprensión del problema? Así, por ejemplo, aquí vemos que aquí está la comprensión del problema y sí que podríamos dar información al alumno graduando cómo es su comprensión de ese determinado problema. Ya sea que no se describen los datos, ya sea que describe los datos relevantes del problema de forma parcial, ya sea que describe los datos relevantes de manera correcta pero no representa gráficamente esos datos, o bien cuando lo hace correctamente todo, es decir, escribe y discrimina esos datos. Esto forma parte de la dimensión formativa, una información cualitativa, una información a lo largo de un proceso y no centrada exclusivamente en determinar o certificar o diagnosticar si el alumno tiene un 6, un 7 o un 8 en un determinado problema o una determinada tarea. De esta forma, si esto lo hacemos así, podríamos tener información no solo de una sola tarea, como decía, sino de varias tareas. Partiendo de la evaluación que hemos dado, que estoy mostrando aquí, podríamos ver cómo el alumno en este segundo problema, es un ejemplo real de este mismo alumno en un segundo problema, partiendo de una evaluación cualitativa como la que hemos dado, podemos ver cómo el alumno va mejorando en cada uno de los aspectos que hemos señalado, en la propia obtención de los datos del problema, en la propia planificación de las operaciones, en la resolución y en la propia interpretación de los resultados. Por lo tanto, eso conllevaría la dimensión formativa de la evaluación. Finalmente, otra de las funciones de la evaluación educativa es la función motivacional. Sin lugar a dudas, la evaluación educativa tiene un carácter retroactivo y ese carácter retroactivo que se lleva a cabo va a tener una consecuencia indudablemente en dos aspectos concretos. En la propia motivación del estudiante, en la medida que va a actuar como un incentivo, porque la evaluación supone el reconocimiento de un determinado esfuerzo que el alumno ha realizado. Pero a la vez que supone un reconocimiento de ese esfuerzo realizado, también puede orientar el esfuerzo que el alumno realiza. Con esto quiero decir que sabemos que la manera que un profesor utiliza para evaluar va a determinar la forma que el estudiante o el alumno tiene para aprender el contenido que se pretende evaluar. Por lo tanto, la función motivacional permitiría incentivar, tendría indudablemente una consecuencia en la motivación del estudiante, pero también permitiría reorientar las estrategias que el propio estudiante tiene para afrontar el contenido que hay que estudiar. Bien, estas son las tres funciones principales a las que me quería referir este video tutorial: la función sumativa, la función formativa y la función motivacional. Completamente diferente, insisto, de una clasificación como hacíamos en función del referente que se tiene en cuenta. Aquí estamos teniendo en cuenta la función que cumple. Muchas gracias.